En el vídeo de hoy tenemos la lección número 17 de esta serie de vídeos Aprende Photoshop en solo 30 días, donde vamos a ver el plugin de Adobe Camera Raw. Hola a todos, mi nombre es Víctor Gonzalo y bienvenidos a mi canal de YouTube donde aprendemos fotografía y procesado fotográfico de la manera más didáctica y entretenida posible. Y bienvenidos de nuevo a esta lección número 17 dentro de la serie de vídeos 30 días para aprender Photoshop, donde vamos a ver qué es el plugin de Adobe Camera Raw y por qué este es tan sumamente importante. Y lo primero de todo que debes de saber es ¿para qué sirve Camera Raw? Pues bien, Camera Raw sirve para revelar los ficheros RAW que genera tu cámara de fotos y exprimir al máximo toda la información que estos poseen. Con Camera Raw podrás potenciar la luminosidad de tus fotos o mejorar los colores, aplicar correcciones de lente o enderezar edificios. Y lo mejor de todo es que podrás trabajar tanto de manera global, es decir, en toda la fotografía, como de manera local, en solo ciertas partes de la imagen. Camera Raw es el compañero ideal de cualquier fotógrafo para sacar todo el potencial de tus ficheros RAW. Así que comencemos ahora mismo con la lección. Y lo primero de todo que tenemos que hacer para empezar con esta lección es abrir un fichero RAW. Aquí tenemos nuestra carpeta con todas las subcarpetas que contienen las fotografías de esta serie de vídeos 30 días para aprender Photoshop y vamos a abrir la carpeta del día 17. Fíjate como aquí tenemos el fichero RAW de apoyo dia17.net, que es un fichero RAW de una cámara Nikon. Te recuerdo además que puedes descargar todo este contenido simplemente siguiendo el enlace que aparece en la descripción del vídeo. Y ahora, para abrir este fichero RAW con Adobe Camera Raw de Photoshop tenemos varias opciones, como ya vimos en la lección número 2. Lo más fácil de todo es simplemente arrastrar el fichero dentro de Photoshop. Y fíjate cómo ahora Photoshop detecta que esto es un fichero RAW y lo va a abrir directamente con la aplicación de Adobe Camera Raw, como podéis ver ahora mismo aquí. Y yo la versión del plugin de Adobe Camera Raw que estoy utilizando es la versión 13.1, que salió a principios del año 2021. Así que si hay algunas opciones que yo voy a mostrar aquí y que tú no ves dentro de tu plugin de Adobe Camera Raw, es porque tienes una versión completamente diferente a la mía. Así que ya sabes, tendrás que actualizar tu versión de Adobe Camera Raw. Y como puedes ver en pantalla, pues aquí tenemos nuestro plugin de Adobe Camera Raw con nuestra fotografía mostrada en el centro y en la parte de la derecha tenemos esta columna donde tenemos otros paneles donde dentro se encuentran todos los ajustes que podemos realizar sobre esta fotografía. Y aquí tienes que tener en cuenta una cosa súper importante. Nosotros en esta serie de vídeos 30 días para aprender Photoshop le vamos a dedicar una lección a Adobe Camera Raw. Pero siendo realistas, Adobe Camera Raw necesitaría aparte otra serie completa de vídeos. Evidentemente no de 30 días, pero sí de unos pocos. Así que nosotros hoy lo que vamos a intentar hacer es resumir todo el contenido que podamos en una sola lección para que entiendas más o menos a la perfección cómo funciona Adobe Camera Raw. Creo que por defecto, cuando nosotros abrimos una fotografía en Adobe Camera Raw, el comportamiento es este y en la parte inferior aparecen aquí todas las diapositivas que nosotros hayamos abierto en ese momento con Adobe Camera Raw. En este caso, como yo solamente he abierto una fotografía, aparece solamente esta imagen. Yo normalmente tengo este menú de diapositivas simplemente cerrado y lo primero de todo que vamos a ver son los ajustes globales que se encuentran en la columna de la derecha de Adobe Camera Raw. Fíjate que aquí tenemos básico, curva, detalle, mezclador de colores, gradación de color, óptica, geometría, efectos y calibración. Y según yo voy abriendo cada uno de estos paneles, aparecen una serie de ajustes dentro de ellos. Mira cómo yo, al hacer clic, se abren cada uno de estos paneles. Si yo abro otro panel, se cierra el que tenía abierto y se abre el que acabo de hacer clic en esta flechita de aquí. Ese comportamiento veremos luego cómo cambiarlo. Vamos a empezar por los primeros ajustes de todos, que son los que se encuentran aquí arriba en el panel de básicos y en la parte superior, donde pone perfil de cámara. Y aquí en el perfil de cámara tenemos un menú desplegable, que si hacemos clic sobre él se abre este menú. Y este menú además tiene una opción que se llama explorar, donde tenemos aún más perfiles de cámara. Y estos perfiles de cámara no son más que la forma o manera en la que tiene Adobe Camera Raw de interpretar la información que recibe de estos ficheros RAW. Y luego nosotros esa información la podemos siempre modificar con los ajustes que vamos a ver a continuación. Para que lo entiendas, volvemos a Photoshop y ahora, en vez de dejar aquí el perfil de cámara plana, vamos a cambiarle, por ejemplo, por Adobe Color. Y fíjate cómo el aspecto que tenemos es completamente diferente. Eso es porque Adobe Camera Raw está interpretando la información del fichero RAW de una manera totalmente distinta con el perfil de Adobe Color. Puedo cambiar a Adobe Neutro y mira cómo aquí el aspecto también cambia.
De nuevo te recuerdo que puedo hacer clic en este botón, que sería la misma opción de explorar, y podría aquí elegir diferentes opciones: Adobe Paisaje, Adobe Vivos, Adobe Retrato, Estándar, Color, y también tengo aquellos que coinciden con mi cámara de fotos. Tenemos aquí el perfil estándar, el neutro, en plana, paisaje, retrato, vivos y bueno, pues todos estos de aquí abajo que son aquellos en blanco y negro. Y estos perfiles de cámara son los que coinciden con los que hay en tu cámara de fotos dentro de ese menú que se llama opciones de perfil o algo así, también depende de cada cámara de fotos. Y yo para este tutorial me voy a quedar con el perfil de Adobe Color, ya que estos perfiles de Adobe RAW probablemente los tengamos todos dentro de nuestro plugin de Adobe Camera Raw, ya que son los que vienen por defecto con Adobe. Así que le vamos a dar atrás y ahora vamos a avanzar al siguiente panel, que es el panel de básicos. Fíjate cómo en el panel de básicos podemos modificar la temperatura de color, hacer la imagen más cálida o más fría, y también podemos modificar el matiz para que tenga la fotografía un tono más magenta o un tono más verdoso. Lo vamos a dejar en su valor por defecto, y para volver estos deslizadores a su valor por defecto solamente tendrías que hacer doble clic en el propio deslizador. Fíjate que al hacer doble clic este vuelve a su posición original, que era -1. De nuevo aquí puedo aumentar o reducir la temperatura de color. Lo voy a dejar en un valor de 5000 para que veas que también puedo aquí introducir valores directamente con el teclado. Ahora podría modificar la exposición de la fotografía y también podría modificar el contraste para que los negros sean más negros y los blancos sean más blancos. Por ahora lo voy a dejar en 0 y le voy a dar un poquito de luminosidad a esta fotografía. También podría trabajar las iluminaciones. Fíjate cómo ahí estoy oscureciendo o aumentando la luminosidad del cielo. Y es que este deslizador trabaja exclusivamente en las partes con más luminosidad de mi fotografía. Yo puedo hacer el cielo un poquito más claro. El deslizador de sombras hace lo mismo que el de iluminaciones, pero al contrario, trabaja exclusivamente sobre las sombras, de tal forma que puedo hacer las sombras más oscuras o hacerlas más claras. Fíjate cómo esta parte inferior de la fotografía, la zona del valle, la zona verde donde está todo este césped, se oscurece o se aclara con este deslizador, porque estoy haciendo las partes de esta fotografía que están en sombras un poquito más oscuras. También puedo trabajar los blancos para hacerlos más blancos o más oscuros, y también puedo trabajar los negros para que estos sean más claros o más oscuros. Básicamente lo que definen estos dos deslizadores es el punto más blanco de mi imagen y el punto más negro de mi fotografía. Normalmente al llevar blancos hacia la derecha y negros hacia la izquierda, lo que le estamos dando es más contraste a mi fotografía porque estamos reduciendo la tonalidad y la luminosidad de la imagen. Y estas opciones que acabamos de ver ahora, es decir, las opciones del perfil de cámara, modificar la temperatura de color y todos aquellos ajustes que tienen que ver con la luminosidad de nuestra fotografía, son aquellos sobre los que tienes que trabajar primeramente siempre que abras una imagen con Adobe Camera Raw. Y es que, por defecto, aquí en Adobe Camera Raw, todos estos paneles vienen organizados más o menos en un orden que tienes que seguir para trabajar tus fotografías. Fíjate que primero está básico, para que puedas trabajar la luminosidad, y luego vienen todos los demás. Una vez que hemos visto estos deslizadores, podemos avanzar a los siguientes colores de textura, claridad y borrar neblina. Y la diferencia básica que hay entre cada uno de ellos la vamos a ver a continuación. Textura lo que hace es sacar a relucir la textura de aquellos elementos que son muy pequeños. Por ejemplo, voy a hacer zoom en esta parte de la fotografía y voy a aumentar textura. Y mira cómo estamos aquí sacando a relucir toda la textura de la parte donde se encuentra el césped, como si tuviésemos mucho más detalle. Si yo ahora reduzco textura hasta prácticamente el 100%, mira cómo estoy perdiendo todo el detalle en esta parte de la fotografía y estoy consiguiendo que tengamos un desenfoque. Aquí lo podéis ver. Yo lo normal es que textura lo aumento un poquito para mejorar el enfoque y el detalle de nuestra imagen. Claridad tiene un comportamiento muy parecido, pero en vez de afectar a partes o detalles muy pequeños de la fotografía, afecta a zonas un poquito más grandes. Fíjate que si yo ahora aumento claridad, estoy también aumentando ese contraste y ese detalle de la fotografía, pero en zonas un poquito más grandes y no en partes tan pequeñas como sí que hace textura. Ahí tienes la diferencia entre uno y otro. Y borrar neblina al final tiene un comportamiento idéntico al de textura y claridad, pero afecta en una zona mucho más amplia. Y al final lo que se consigue es que podemos borrar la niebla que aparezca en nuestra imagen. Por eso tiene este nombre. Evidentemente en esta fotografía no hay nada de niebla, por lo que si yo aumento este valor de borrar neblina, el resultado que conseguimos es bastante feo. Sin embargo, si llevo borrar neblina hacia la izquierda,
Fíjate que lo que hago es añadir esta niebla a la fotografía, que para ciertos casos queda muy bien. Incluso en esta imagen no quedaría del todo mal. Pero bueno, por ahora vamos a ir a simplemente borrar neblina al 0 y voy a aumentar la textura un poquito. Voy a aumentarlo hasta el 20 más o menos. Y también voy a aumentar claridad para darle un poquito de contraste a zonas particulares de la imagen. Una vez que hemos trabajado textura y claridad y borrar neblina, tenemos intensidad y saturación. Y básicamente lo que hacen estos dos deslizadores es saturar los colores de mi fotografía a nivel global. Fíjate que si yo ahora aumento saturación, mira cómo aumenta la saturación de todos los colores. Y si reduzco saturación al menos 100, estoy consiguiendo una imagen completamente en blanco y negro. Y una vez que hemos visto qué es lo que hace el deslizador de saturación, tenemos que entender qué es lo que hace el deslizador de intensidad. Y es que este se podría considerar como una especie de versión inteligente de saturación que también satura los colores, pero llegando a un cierto límite, para no terminar de romper estos. Fíjate que si ahora aquí volvemos al ordenador y llevo saturación a su valor por defecto, es decir, al 0, y ahora aumento intensidad, también estamos saturando los colores de toda la fotografía, al igual que sucedía con saturación. Pero ahora intensidad llega a un límite sin sacar estos colores de su gama. Y por eso se considera que intensidad es una versión inteligente de saturación. Hay gente a la que le gusta trabajar con intensidad para ser preciso sin llegar a romper los colores. Y hay otra gente a la que le gusta trabajar con saturación. Incluso hay aquellos que les gusta trabajar con saturación y con intensidad a la vez. Fíjate que saturación satura mucho más los colores, mientras que intensidad los intenta saturar, pero dejándolos más o menos en un límite para no llegar a romperlos, que es como se conoce cuando estamos sacando estos colores de gama. Esto es un concepto un poquito más complicado, pero sobre todo es importante que entienda la diferencia que hay entre saturación e intensidad. Saturación satura los colores e intensidad es una versión, digamos, inteligente del deslizador de saturación. Por ahora el deslizador de intensidad simplemente le voy a dejar en el valor de más 20 para esta fotografía y ahora podemos avanzar al panel de curvas. Pero antes de avanzar al panel de curvas, fíjate que aquí arriba a la derecha tenemos un ojo y este ojo aparece en todos los paneles. Y es que si hago clic en el ojo podemos desactivar y si suelto el clic podemos activar de nuevo todos estos ajustes. De esta forma tenemos una previsualización de lo que hemos realizado. Así quito todos los ajustes, digamos que los estoy ocultando y si suelto el ratón se me muestran otra vez todos los ajustes aplicados en la fotografía. Una vez que hemos visto este ojo, tienes que tener una cosa también en cuenta, y es que si yo cierro el panel de básicos, podemos ver que este ojo tiene una luminosidad mayor que el resto. Eso es porque sobre este panel de básicos se han llevado a cabo una serie de ajustes. Fíjate, si yo vengo aquí al de óptica y aplico, por ejemplo, utilizar corrección de perfil, mira cómo este ojo también adquiere esa iluminación superior. Eso es porque en este panel hemos llevado a cabo algún tipo de cambio. Si yo quito esta opción que la acababa de activar, fíjate cómo ese ojo se desactiva, digámoslo así, se pierde esa iluminación que me está indicando que no hay ningún ajuste realizado dentro de ese panel. Volvemos de nuevo a nuestros paneles, en este caso al de básico, y te recuerdo que ya hemos terminado de hacer aquí todos los ajustes que queríamos. De tal forma que vamos a avanzar al panel de curvas. Y este panel contiene dentro la herramienta de curvas como ya vimos en su lección correspondiente. Y fíjate que aquí puedes aumentar o reducir la luminosidad e incluso puedes añadir puntos de control, al igual que podíamos hacer con la herramienta de curvas en Photoshop. Esto mismo lo podemos hacer aquí dentro de Adobe Camera Raw, pero sí que es cierto que aquí no podemos añadir 40 curvas, como sí que podríamos hacer en Photoshop, aquí solamente tenemos un panel de curvas. Personalmente a mí no me gusta utilizar mucho este panel aquí en Adobe Camera Raw, pero bueno, cada maestrillo tiene su librillo. Y te recuerdo que aquí puedes llevar a cabo los mismos ajustes que con el panel de curvas, al igual que hacías en Photoshop. Además tenemos estas opciones de aquí arriba. Tenemos el canal RGB para trabajar la luminosidad. Fíjate que con esta curva podemos trabajar la luminosidad. Y también tenemos el canal rojo, el canal verde y el canal azul. Y con este podemos añadir un color azul o un color amarillento a toda la fotografía, un color rojo o un color cian a toda la imagen. Y también podemos trabajar el canal verde. Podemos añadir este color verde o podemos reducir y añadirle este color magenta. Pues bien, si nosotros hemos llevado aquí estos ajustes y ahora queremos restaurarlos todos, simplemente deberíamos de arrastrar estos puntos hacia afuera de la curva. Fíjate que cada uno de estos opciones tienen aquí este pequeño puntito blanco debajo, que significa que tenemos un ajuste aplicado en cada uno de estos canales. Así que simplemente los arrastramos hacia abajo y ahora ya hemos deshecho por completo todo lo que habíamos aplicado aquí en este panel de curva. Ahora vamos a avanzar al siguiente panel, que es el de detalle, gracias al cual podemos enfocar nuestra fotografía.
Fíjate que tenemos aquí el deslizador de enfocar y luego también tenemos el deslizador de radio. También podemos trabajar aquí la reducción del ruido. En esta parte de abajo tenemos NR y luego tenemos este otro botón que nos permite contraer y expandir este menú. Si nosotros aumentamos la reducción de ruido, también podemos luego aumentar o reducir detalle y también aumentar o reducir contraste. Lo más importante de este panel de detalle prácticamente se encuentra en las opciones del enfoque, que son las que vamos a ver a continuación. Fíjate que si nosotros hacemos zoom sobre la imagen y ahora aumentamos el enfoque, estamos evidentemente aumentando el enfoque de la fotografía. También podemos reducirlo y ahí da la sensación que esta fotografía está menos enfocada o prácticamente no enfocada. Podemos alejar la imagen y aumentar de nuevo el enfoque para que lo veas. Es un comportamiento muy parecido al de textura, pero aquí con enfoque tenemos un poquito más de control. También podemos manejar el radio y también podemos tener en cuenta cuánto detalle queremos en nuestra fotografía. Fíjate que si ahora al hacer zoom y aumento el detalle al 100%, tenemos aquí muchísimo detalle y si lo reducimos, estamos reduciendo el detalle. Esto es bastante complicado de explicar solamente una lección de Adobe Camera Raw, pero que entiendas que con estos deslizadores puedes trabajar el enfoque de tus fotografías. Y además tenemos aquí también el deslizador de máscara. Y es que con este deslizador de máscara podemos definir en qué partes de la imagen queremos que este enfoque se aplique. Fíjate que al mover este deslizador no vemos nada, pero si nosotros pulsamos la tecla Alt en Windows u Option en Mac, hacemos clic sobre el deslizador y ahora movemos este deslizador de máscara, hay partes de la fotografía que se ponen en blanco y otras en negro. Y al igual que sucedía en Photoshop con las máscaras de capa, todo aquello que tengamos en negro son zonas que no van a ser visibles y todo aquello que tengamos en blanco son zonas que sí que van a ser visibles. De tal forma que si nosotros volvemos ahora aquí a Adobe Camera Raw, podemos entender perfectamente que con este deslizador de máscara podemos definir en qué partes de la imagen va a ser aplicado este enfoque y en qué partes de la imagen no va a ser aplicado. Evidentemente aquí en el cielo, como está todo prácticamente en negro, no va a ser aplicado este enfoque, mientras que sí que va a ser aplicado en la parte inferior. Lo bueno que tiene este deslizador de máscara es que es bastante inteligente y funciona bastante bien en general, pero lo malo que tiene es que no tenemos apenas ningún control. Es decir, tenemos que simplemente confiar en lo que define Adobe Camera Raw, que realmente merece ser enfocado y aquello que no tiene que ser enfocado. Por ahora yo voy a dejar en este punto, ya que yo realmente sí que quiero enfocar la parte del césped, la parte del valle y la parte de la casa. Y el cielo lo quiero dejar sin ningún tipo de enfoque. Ahora voy a soltar aquí el ratón y voy a reducir un poquito el enfoque y en vez de dejarlo en 150, bueno, pues lo voy a dejar simplemente en 60. Ten en cuenta que si añades mucho enfoque, es posible que también estés añadiendo ruido a tu fotografía. Así que tienes que ser muy cuidadoso con los valores que tú le aplicas aquí en el deslizador de enfocar. Así que una vez que hemos visto el panel de detalle, le vamos a cerrar y vamos a avanzar al siguiente panel, que es el de mezclador de colores, gracias al cual podemos modificar el tono de nuestros colores, la saturación y la luminosidad. Fíjate que dentro de este panel tenemos como 3 subpaneles. Tenemos el de tono, el de saturación y el de luminancia. Y de esta forma podemos trabajar con colores de forma individual. La mejor manera de entenderlo es viendo primeramente el subpanel de saturación. Fíjate que si yo hago clic en el panel de saturación y ahora aumento la saturación de los verdes, mira cómo estoy ahí aumentando la saturación del color verde. Si ahora hago lo mismo con el color azul, mira cómo el cielo coge más o menos saturación. Esto también lo podría hacer quizás con el color rojo de la casa. Voy a aumentar la saturación del color rojo y fíjate cómo ahí el color de la casa no cambia. Eso es así porque puede que la casa no tenga realmente ese componente del color rojo. Aunque a mí me parezca aquí que tiene color rojo, a lo mejor internamente para Photoshop eso no es un rojo, es un naranja. Pero sin embargo tenemos aquí en Adobe Camera Raw un truco para identificar correctamente cuál es ese color. Voy a hacer zoom sobre la casa y ahora fíjate que en el panel de mezclador de colores, fíjate como aquí en la parte superior derecha tenemos un botón que se llama herramienta de ajuste de destino. Si hago clic sobre él, fíjate que al colocar el ratón en la imagen y sobre la casa, si hago clic sobre esta casa utilizando esta herramienta y ahora aumento o reduzco la saturación simplemente moviendo el ratón hacia arriba o hacia abajo, los deslizadores que están cambiando son el del naranja y el del amarillo, porque aquí Adobe Camera Raw me está diciendo que realmente para saturar este elemento, en concreto la casa, tenemos que trabajar sobre los colores naranja y amarillo.
Lo voy a dejar en el valor del 0 y ahora, sin utilizar la herramienta del destino, simplemente voy a llevar naranja hacia la derecha o hacia la izquierda. Y mira cómo ya estamos trabajando ya la saturación de la casa. Sin embargo, con el color rojo eso no sucedía, como puedes ver. De tal forma que podemos decir que el color que hay presente en esta casa es el color naranja. Por lo tanto, para trabajarlo tenemos que trabajar sobre este deslizador. Y lo mismo sucede con el color amarillo. Fíjate cómo también trabajando con el deslizador amarillo estamos aumentando o reduciendo la saturación de la casa. Fíjate que también el color amarillo afecta un poquito a estas florecillas que hay por aquí, así que tienes que tener mucho cuidado. Y te recuerdo aquí que esa herramienta de destino es súper importante, saber manejar correctamente para identificar adecuadamente cuáles colores son aquellos sobre los que tenemos que trabajar. Pero bueno, no solamente tenemos aquí dentro de este panel de marcador de colores el panel de saturación, sino que también podemos modificar el tono. Voy a ajustar la imagen a la pantalla para que se vea por completo y ahora vamos a modificar el tono de este color verde. Para ello, primeramente voy a salir simplemente de esta herramienta de destino y ahora dentro de su panel de tono voy a modificar el tono del color verde. Y fíjate cómo lo puedo hacer más amarillento o lo puedo hacer más tirando hacia el turquesa. Evidentemente este color no termina de gustarme. Podría dejarlo con un tono más amarillento, como si fuese un tono del otoño. E incluso podría modificar el color azul del cielo. Fíjate cómo ahí lo puedo hacer un poquito más turquesa, más agua marina. Y si lo llevo este deslizador hacia la derecha, podemos darle un tono más morado al cielo. Personalmente lo voy a dejar en el 0 porque no quiero modificar el color azul del cielo ahora mismo. Y, si recuerdas, teníamos el componente del color naranja sobre la casa. De tal forma que si modificamos ahora este deslizador, fíjate cómo estamos convirtiendo los ladrillos de esta casa en un color más amarillo o en un color más rojizo. Y quizás a mí para esta fotografía me guste un color más rojizo y no ese color naranja que tenía antes. Podemos volver a encajar la imagen en la vista para ver el resultado que estamos consiguiendo. Ahora de nuevo podríamos volver al deslizador de saturación y saturar los verdes o quitarles un poquito de saturación. En este caso yo lo voy a saturar un poquito para que sean más visibles. Pero no solamente tenemos aquí el subpanel de saturación y de tono para modificar estos dos componentes, sino que también tenemos el panel de luminancia, gracias al cual podemos trabajar la luminosidad de colores determinados de nuestra imagen. Y fíjate cómo trabaja este panel. Si yo ahora con el panel de luminancia activo voy y modifico este deslizador de los verdes, mira cómo estamos aumentando o reduciendo la luminosidad del color verde. Lo mismo pasa con el azul del cielo. Puedo aumentar la luminosidad del azul del cielo o puedo reducir la luminosidad para tener un cielo un poquito más oscuro. Lo mismo sucede con el color naranja. Te recuerdo que este era el componente que tenía la casa. Si yo ahora llevo este deslizador hacia la derecha, la casa coge un poquito de luminosidad. Y si lo llevo hacia la izquierda, estoy oscureciendo la fachada de la casa. Voy a hacer zoom para que lo veas más claramente. Y la verdad que este panel de mezclador de colores aquí en Adobe Camera Raw es súper potente. Y nos podríamos tirar un rato largo hablando de todas sus ventajas. Pero bueno, por ahora hemos visto las opciones más importantes, los subpaneles de tono, saturación y luminancia, y espero que hayas comprendido para qué sirve este panel de mezclador de colores, que no es para otra cosa que trabajar los colores de tus fotografías. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente avanzar al siguiente panel, que es el panel de gradación de color. Voy de nuevo a poner la imagen en tamaño completo y si expandimos este panel de gradación de color aparecen aquí 3 ruedas. Y con este panel de gradación de color tienes que tener una cosa en cuenta que es muy importante y es que este panel acaba de sustituir al panel de dividir tonos que ha estado presente en todas las versiones anteriores de Photoshop. Así que si tú no ves este panel de gradación de color aquí dentro de Adobe Camera Raw, tendrás que actualizarlo a la última versión para que este panel esté presente dentro de tu Adobe Camera Raw. Y con este panel de gradación de color, aunque tenemos una lección solamente exclusiva a cómo trabajar la gradación de color en nuestras imágenes, podemos trabajar el color tanto en los medios tonos de nuestra fotografía, tanto en las sombras como en las iluminaciones. Fíjate que si yo ahora mismo sombras lo llevo hacia la parte de los magentas o los colores azules, le estamos aplicando un color magenta a la zona de las sombras. Si yo ahora iluminaciones lo llevo hacia los naranjas, fíjate cómo le estamos aplicando ahí un color naranja a la parte de las altas luces de la imagen. Le puedo aplicar un color verde para que sea aún más llamativo y lo veas rápidamente. Pero con estos deslizadores no solamente puedo trabajar el color en los medios tonos, las altas luces o las sombras, sino que también puedo trabajar la luminosidad. Y esta luminosidad se trabaja con este deslizador que veis debajo de cada una de estas ruedas.
Si yo ahora llevo este deslizador hacia la derecha, aumento la luminosidad en los medios tonos o reduzco la luminosidad. También puedo aumentar las sombras o también puedo reducir la luminosidad de las sombras. Y por último puedo trabajar la luminosidad de las iluminaciones y puedo hacerlo más oscuro o hacerlo más claro. Lo que estoy haciendo con esto es básicamente aumentar o reducir la luminosidad de ese color, tanto los medios tonos, las sombras y las altas luces. Pues bien, esto es un resumen muy rápido de lo que hace este panel de gradación de color. Como digo, tiene una gran cantidad de opciones, pero por ahora nos sirve para entender qué es lo que realiza. Ahora vamos a avanzar al panel de óptica, gracias al cual podemos quitar las aberraciones cromáticas de nuestras fotografías o activar la corrección de perfil. Fíjate que si nosotros activamos o desactivamos esta opción, lo que estamos es corrigiendo aquellos problemas que pueda tener la lente con la que nosotros hemos realizado esta fotografía. Básicamente estas dos son las opciones más importantes dentro de este panel de óptica. Por un lado voy a volver al panel de gradación de color y voy a llevar todos estos ajustes a su posición original, porque realmente no quiero llevar a cabo ningún ajuste aquí y al final lo único que he hecho ha sido un poco destrozar la fotografía. Voy a avanzar al panel de geometría y aquí en este panel lo que puedo es modificar un poco el aspecto de la foto. Y si estuviéramos aquí trabajando con una fotografía de edificios, algún tipo de paisaje de ciudad, lo veríamos muy claramente, ya que podríamos corregir las líneas de todos estos edificios. Por ahora podéis ver que puedes así corregir la perspectiva de forma vertical y aquí la puedes corregir a nivel horizontal. Fíjate la diferencia que hay. Esta foto no es que sea muy buen ejemplo para estos dos deslizadores, pero te puedes hacer una idea de qué es lo que hacen. Estamos enderezando la imagen tanto a nivel vertical como a nivel horizontal. Por ahora voy a llevar los deslizadores al 0 y también tenemos la opción de rotar, gracias a la cual podemos rotar la imagen, y también tenemos el deslizador de aspecto, con el que podemos estirar la fotografía tanto hacia arriba como hacia los lados para conseguir un aspecto muy concreto. Fíjate que si lo dejamos aquí en 40 tenemos unos espacios blancos a cada lado de la imagen. Si nosotros ahora activamos la opción de restringir recorte, fíjate cómo estamos haciendo más grande la fotografía y estamos recortando esos espacios que había en blanco. También tenemos la opción de escala, gracias a la cual podemos hacer la fotografía más grande o más pequeña. Yo lo voy a dejar en su valor original, que es el valor del 50. Y también podemos desplazar la imagen hacia la derecha o hacia la izquierda con este deslizador de desplazar en el eje X, o hacia arriba y hacia abajo con este deslizador de desplazar en el eje Y. Por ahora yo voy a dejar también en 0 porque no quiero desplazar esta fotografía ni para un lado ni para otro. También tenemos el panel de efectos para darle un poquito de grano a nuestra imagen y también tenemos el panel de viñetas para darle un poquito de viñeteado. Fíjate que aquí granulado lo que hace es que le añade como un poquito de ruido a la fotografía, ahí lo puedes ver, y aquí se lo quitamos por completo. Esto lo que hace es darle como un aspecto antiguo a nuestra imagen. Yo este deslizador la verdad que creo que no lo he usado prácticamente nunca porque nunca le he querido dar un aspecto rústico a mis fotografías. Y una vez que hemos visto el panel de efectos tenemos finalmente el panel de calibración. Y este panel es bastante complejo de explicar, ya que tiene una serie de opciones algo avanzadas. Pero sobre todo te quiero explicar una opción de todas que es la más importante. Y esta opción es la opción del proceso. Fíjate como aquí pone versión 5. Esto significa que estamos utilizando la versión 5 actual de Adobe Camera Raw, del motor de Adobe Camera Raw. Fíjate que en esta versión 5 tenemos aquí el panel de gradación de color. Pues vamos a ver qué sucede cuando yo cambio a la versión número 1. Mira cómo este panel de gradación de color desaparece y aparece de dividir tonos, que es el panel antiguo. De tal forma que aquí, en el panel de calibración, lo que podemos hacer es elegir el motor de proceso con el que estamos trabajando actualmente en Adobe Camera Raw. Evidentemente no tiene mucho sentido elegir una versión antigua, así que vamos a dejar la versión actual, que es la versión número 5. Ten mucho cuidado al cambiar esta opción de proceso porque si lo haces estás llevando todos los ajustes de tu fotografía a su valor por defecto, que es lo que me acaba de suceder a mí y hemos perdido todo lo que hemos realizado aquí. Pero por suerte podemos hacer control Z y volver a su posición que teníamos justamente antes de cambiar aquí la versión del proceso. Y una vez que hemos visto cómo modificar los ajustes globales de nuestra fotografía utilizando Adobe Camera Raw, vamos a empezar ya a ver cómo llevar a cabo ajustes locales y en zonas muy particulares de tu fotografía. Y para ello tenemos aquí el panel de la derecha. Fíjate cómo en este panel de la derecha aparecen otras herramientas. Tenemos la herramienta de recorte, herramienta de eliminación de manchas, tenemos la herramienta del pincel,
los degradados, eliminación de ojos rojos, instantáneas y finalmente ajustes preestablecidos. Y date cuenta cómo aquí este panel de herramientas en Adobe Camera Raw está también ubicado en el lado derecho, al igual que todos los demás paneles: básico, curvas, detalles, gradación de color. Y eso mismo es lo que yo he configurado, si no recuerdas mal, en la lección número 5, cuando configurábamos el espacio de trabajo y lo colocábamos todo a la derecha, para tener las opciones más importantes en el mismo lado de la ventana y no cosas en el lado derecho y luego cosas en el lado izquierdo, porque si no al final estás con el ratón de un lado para otro. Por eso yo tengo todo configurado en el lado derecho, porque me parece mucho más cómodo. Así que vamos a empezar a ver aquí las herramientas que tenemos disponibles, y la primera de todas es la de recortar. Y fíjate que al activarla, bueno, pues se activa esta herramienta de recortar, con la que podemos recortar y quedarnos solamente con la parte de la imagen que nosotros queramos. Además, también tenemos este menú desplegable con el que podemos seleccionar las proporciones que queramos. Fíjate que si elegimos 1 por 1, tendríamos aquí una fotografía cuadrada. El recorte que vamos a realizar es cuadrado. Podríamos cambiarlo y poner 16/9, que es un formato mucho más panorámico. Podríamos ubicarlo en el punto que nosotros quisiéramos y ahora hacer más grande este recorte para incluir más zonas en nuestra imagen. Por ejemplo, si nos gustase más o menos en este punto, lo podríamos dejar ahí y simplemente confirmar con la tecla del Enter. Pues bien, esta es la herramienta de recortar. Ahora la siguiente herramienta que tenemos es la herramienta de eliminación de tinta plana, o lo que es lo mismo, eliminación de manchas. La voy a activar y voy a buscar una mancha que hay en mi fotografía, que no se ve ahora mismo, porque claro, he realizado aquí un recorte. Así que voy a hacer más grande este recorte, voy a confirmar, voy a activar la herramienta de eliminación de manchas, y voy a hacer zoom aquí para que la veas. Voy a hacer un zoom más grande, al 300%, me voy a desplazar hacia la derecha y aquí tenemos la mancha, como puedes ver ahora mismo en pantalla. Pues bien, si activo la herramienta de eliminación de manchas y aquí selecciono o bien corregir o bien clonar, me voy a quedar con corregir. Y una vez que tengo elegido la opción de corregir, simplemente tendría que desactivar la herramienta de zoom, que la tenía aquí activada, y ahora puedo hacer este pincel un poquito más grande, hacemos clic aquí y fíjate cómo automáticamente Adobe Camera Raw me dice: para eliminar esa mancha tenemos que coger un poquito de información de esta parte de aquí de la izquierda. Y mira cómo, de qué forma tan buena ha eliminado esta mancha. Así que de esta manera podemos eliminar todas aquellas manchas que tenga nuestro sensor y aparezcan en nuestras fotografías. Además de este editor de tamaño, también tenemos el de suavizar, que ya vimos más o menos cuando veíamos la herramienta del pincel en su lección correspondiente, y finalmente tenemos la opción de opacidad, gracias a la cual podemos hacer que este ajuste o esta eliminación que hemos llevado a cabo sea más o menos opaca. Fíjate que si yo reduzco opacidad a la misma al 1, esta mancha está siendo aquí visible, y si lo vuelvo a aumentar, estamos completamente ocultando esta mancha con la información que cogemos de aquí. Tenemos dos opciones, corregir y clonar. Para eliminar manchas yo te recomiendo que selecciones corregir, porque si eliges clonar, lo que estás haciendo es clonar exactamente lo que hay en un lado, pues aquí en su destino. Y con la opción de clonar tienes que tener mucho cuidado, ya que lo que hace esta opción es coger literalmente lo que hay en el origen y lo pega en el destino, copiándolo exactamente igual. Si lo que hay en el origen es muy parecido o prácticamente idéntico a lo que hay en el destino, no pasa nada, porque nadie va a ver la diferencia. Sin embargo, cuando tenemos partes que no son tan parecidas, ahí sí que ya se puede ver una diferencia grande y no quedar bien el resultado. Así que para eliminar manchas yo te recomiendo que utilices la herramienta de corregir en vez de la opción de clonar. Y ahora ya vamos a avanzar a la siguiente herramienta, que es la herramienta del pincel. Y con esta herramienta del pincel lo que podemos hacer es llevar a cabo ajustes muy particulares en tu fotografía y en zonas concretas. Fíjate que yo ahora aquí puedo aumentar la exposición y no sucede nada. No sucede nada porque no he pintado con el pincel en ningún sitio. Si yo ahora aumento exposición y lo dejo en el 4 y vengo con el pincel a la parte superior, voy a desactivar la herramienta de zoom y pinto en el cielo, mira cómo estoy pintando con ese +4 de luminosidad en la parte del cielo. Ahora mismo, evidentemente, estamos consiguiendo un resultado no deseado, pero creo que es la forma más gráfica de mostrarte cómo con este pincel nosotros podemos trabajar en zonas muy particulares de la fotografía. Fíjate que yo en el momento en el que he dado aquí una pincelada se ha creado como esta especie de chincheta. Esta chincheta yo podría incluso moverla y de esta forma estoy moviendo el ajuste del pincel que yo he realizado. E incluso podría ahora crear una nueva pincelada.
Supongo que esto me gusta a mí tal como queda ahora mismo. Pues bien, si elijo esta opción del más y le doy aquí otra pincelada, lo que estoy es creando una segunda chincheta que digamos es como otra especie de punto de control. De tal forma que si yo tengo ahora aquí esta chincheta seleccionada, fíjate que aparece este color rojo alrededor del punto negro, y ahora reduzco la exposición, estoy simplemente trabajando la exposición en esta chincheta que tiene este pincel aplicado. Ahora, si quisiera modificar la parte del cielo, debería de hacer clic en esta chincheta y mira cómo al modificar la exposición estoy simplemente alterando la información de la pincelada que yo he dado aquí arriba y que tiene como punto de control esta chincheta. Te recuerdo que esta chincheta también podría moverla, y si quiero crear una nueva, pues bueno, le daría simplemente aquí al botón de más y aplicaría aquí otra pincelada. Y con esta pincelada aquí realizada, pues quizás podría aumentar la luminosidad aquí y en esta parte de la izquierda podría reducirla para conseguir un efecto concreto. Para ser mucho más gráfico y mucho más realista, lo que voy a hacer es eliminar estas tres chinchetas. Simplemente seleccionándolas y pulsando la tecla de eliminar, la puedo eliminar. Vamos a suponer que quiero darle un poquito más de luminosidad a la casa. Pues simplemente pinto por aquí un poquito y fíjate cómo ya se ha creado una nueva chincheta. Ahora puedo aumentar la luminosidad en esa zona. Fíjate cómo estoy aumentando la luminosidad alrededor de esta casa. Y de esta forma le podríamos dar más importancia a esta zona de la imagen. Y si ahora vemos que esta pincelada que le hemos dado es demasiado grande, siempre podemos recurrir al borrador de la herramienta que tengamos seleccionada para eliminar ciertas partes que no queríamos que nosotros se incluyeran dentro de la pincelada que le hemos dado. Y este borrador se encuentra precisamente aquí arriba. Fíjate que al seleccionarlo el tamaño cambia, todas estas opciones cambian completamente y ahora, bueno, voy a hacer un tamaño más o menos acorde a la zona donde quiero pintar, que es esta parte del cielo, y podría pintar aquí arriba. Y lo que estoy haciendo ahora es, en vez de añadir, estoy borrando. De tal forma que yo ahora, cuando aumento o reduzco esta exposición, simplemente está afectando a esta parte de aquí y ya no a la parte del cielo porque la he borrado. Así que no te olvides de esa opción del borrador porque es súper importante tenerla en cuenta si queremos ser muy precisos con nuestro trabajo con el pincel aquí en Adobe Camera Raw. Y esta herramienta del pincel en sus tres variantes, es decir, el comportamiento normal, el comportamiento de borrador o el comportamiento de añadir un nuevo punto de control, tiene aquí diferentes deslizadores que ya los conocemos de otras lecciones aquí, dentro de esta serie de 30 días para aprender Photoshop. Fíjate que tenemos la opción del tamaño, gracias a la cual podemos hacer el pincel más grande o más pequeño, así lo podemos hacer más grande, fíjate como ahora mismo es muy grande el tamaño del pincel. Tenemos la opción de suavizar, tenemos la opción del flujo y tenemos la opción de densidad, que son muy parecidas a la opción del flujo y opacidad que veíamos en la lección del pincel en Photoshop. También tenemos la opción de superponer, que fíjate que lo que hace es mostrar u ocultar las chinchetas, y tenemos la opción de máscara, que si la activamos lo que vamos a hacer es activar una especie de máscara con el color que tengamos aquí definido para mostrarnos aquella zona en la que hayamos pintado con el pincel. Fíjate que si yo ahora activo este punto de control, esta chincheta, aparece todo esto en rojo, porque tenemos aquí activada la opción de máscara que aparece en rojo. Si yo la quito, desaparece esa máscara y no la veo. Esto es muy útil para saber exactamente en qué parte de la imagen hemos pintado con este pincel y que están afectando gracias a este punto de control o a esa chincheta. Pues bien, una vez que hemos visto las opciones de máscara, también voy a quitar la opción de superponer para no ver la chincheta. Fíjate que la puedo ver o ocultar, la voy a quitar por ahora. Te quiero contar que los ajustes y deslizadores que tenemos dentro de la herramienta pincel coinciden prácticamente todos con los que ya habíamos visto anteriormente y que eran los ajustes globales de la imagen. Por ejemplo, podemos modificar la temperatura del color y el matiz, también con el pincel, podemos modificar la exposición, el contraste, la luminosidad, las sombras, los blancos, los negros, la textura, la claridad y el borrar neblina, al igual que vimos aquí dentro del panel de básicos. Fíjate cómo los tenemos todos ellos. Sin embargo, tenemos aquí un deslizador, que es el del tono, con el que podemos trabajar el color de la zona donde hayamos pintado. Por ejemplo, voy a dar una pincelada aquí con el pincel, voy a activar la máscara para ver dónde hemos pintado, y fíjate que se pone aquí todo un poquito en rojo. Pues bien, voy a ocultar esa máscara y ahora podría cambiar el tono de esa zona donde hemos pintado para, bueno, pues crear un tono muy particular en esta zona de la imagen. Es más, fíjate que le puedo dar así como un tono rojizo y ahora podría aumentar la exposición y estoy trabajando justamente el color y la luminosidad en esa parte de la imagen que hemos ahora mismo pintado y hemos creado este punto de control.
También podemos aquí aumentar el enfoque, reducir el ruido, eliminar el efecto moiré y finalmente eliminar los halos. Y por último tenemos también la opción de aplicar un color concreto. Y para ver esta opción de aplicar un color concreto voy a eliminar este punto de control, esta chincheta, con este ajuste de pincel que hemos aplicado. Voy a reducir un poquito el tamaño y voy a pintar aquí, de esta forma muy rápida. Y ahora voy a quitar el tono, porque lo habíamos aplicado de antes, y le voy a aplicar un color concreto, por ejemplo un color azul. Y fíjate cómo le está volando un color azul, o un color verdoso, un color amarillento, o el color que nosotros queramos a esa zona de la imagen. Esto se diferencia con el deslizador de tono, en que básicamente el deslizador de tono cambia el color y el deslizador de color lo que hace es que pone un color encima de lo que había anteriormente. Básicamente esa es la diferencia que hay entre tono y aquí aplicar el color. Y finalmente tenemos aquí las máscaras de rango, gracias a las cuales podemos ser aún mucho más precisos a la hora de trabajar con estas herramientas de ajustes locales, ya que podemos hacer selecciones basadas en el color y en la luminancia. Y esto por ahora no lo vamos a ver, porque si no sería eterno esta lección de Adobe Camera Raw, pero que entiendas que gracias a estas máscaras de rango puedes hacer selecciones aquí en Adobe Camera Raw basadas en el color y en la luminosidad. Y al igual que hemos visto aquí la herramienta de pincel para aplicar ajustes locales a nuestra imagen, voy a eliminar estas dos pinchetas que tenemos aquí. También tenemos la herramienta del filtro degradado y la herramienta del filtro radial. El más sencillo de entender es el filtro radial. Fíjate que si yo ahora hago clic y arrastro el ratón, estoy creando aquí una especie de óvalo, de tal forma que yo al soltar el ratón creo esta selección. Ahora podría aumentar o reducir la exposición y fíjate cómo estoy aumentando o reduciendo la exposición de la zona interior donde estoy aplicando este filtro radial. Fíjate que tenemos aquí una opción que se llama invertir y si la activamos lo estoy aplicando estos ajustes pero en la parte exterior del filtro en vez de en la parte interior del filtro. Al igual que sucedía con el pincel, puedo crear diferentes filtros radiales. Por ejemplo, podría hacer clic aquí y crear otro y de esta forma tengo aquí uno y aquí otro. Podría quitar la opción de invertir, podría seleccionar este y también quitar la opción de invertir. De esta forma estoy aumentando la luminosidad de esta casa. Si ahora coloco este filtro radial más o menos en esta posición y ahora sí le doy a invertir y lo hago un poquito más grande, lo que puedo hacer sin ningún problema es oscurecer toda la fotografía. Fíjate que puedo reducir o aumentar la luminosidad y de esta forma estoy creando una especie de viñeteado en mi imagen. Ahora incluso podría aumentar, suavizar o reducirlo para que los bordes sean más duros o sean más suaves. De esta forma creo una especie de viñeteado. Ahora podría seleccionar este filtro radial y reducir la luminosidad para que pues el cambio no sea tan sumamente llamativo y dejarlo más o menos en esa posición. Podría ocultar las trinchetas desactivando la opción de superponer. Aquí también tenemos la opción de mostrar la máscara. Fíjate que si la muestro, activo superponer y hago clic, por ejemplo, en este punto de control, estamos viendo con ese color rojo todo lo que hay seleccionado y en la zona donde está afectando este filtro radial. Voy a quitar esta opción de mostrar la máscara simplemente para que lo veas como está ahora mismo. Y aquí tenemos los mismos deslizadores que teníamos en la herramienta de pincel y también tenemos las máscaras de rango, con la que digo puede ser mucho más preciso aplicando este filtro radial en zonas muy particulares teniendo en cuenta el color o la luminosidad de la fotografía. Y al igual que tenemos este filtro radial, también tenemos un filtro graduado con el que podemos trabajar muy bien, por ejemplo, los cielos. Vamos a eliminar estos dos filtros radiales y vamos a activar la herramienta del filtro graduado. Y ahora podríamos hacer clic aquí y arrastrar hacia abajo. Fíjate que si arrastro hacia abajo y pulso la tecla mayúsculas, este filtro graduado se crea completamente en un ángulo recto. Sin embargo, si suelto la tecla mayúsculas, fíjate que ahora mismo no la tengo aquí activada, puedo crear este filtro graduado con el ángulo que a mí me dé la gana. Para trabajar el cielo, simplemente voy a pulsar la tecla mayúsculas, voy a arrastrar hacia abajo y lo voy a dejar en esa posición. Y tienes que tener en cuenta que ahora mismo lo que nosotros apliquemos aquí en estos ajustes va a ser visible al 100% en la parte de arriba y poco a poco van a ir desapareciendo hasta llegar a la parte de abajo. De tal forma que si quiero oscurecer el cielo, lo podría hacer de esta forma. Y ahora podría reubicar incluso este filtro graduado hasta dejarlo en la posición que a mí más me interese. Por ejemplo, lo podría dejar más o menos ahí
E incluso ahora podría trabajar la temperatura del color para hacer que este cielo adquiera un color un poquito más azulado. E incluso le podría dar, bueno, pues un tono directamente azul aquí al cielo, más o menos en este punto, y reduciría la saturación y le daríamos a aceptar. Y fíjate cómo así estamos oscureciendo el cielo y además le estamos dando un color azulado. Te recuerdo que puedes mover este filtro graduado donde tú quieras. Además, podríamos crear más de un filtro graduado. Puedo hacer clic aquí de nuevo, arrastrar, y mira cómo de esta forma puedo crear ese filtro graduado en la parte inferior derecha. Ahora podría quitar este color, le daríamos a aceptar, podría llevar la temperatura a su valor original y podría oscurecer esa esquina y esta otra esquina, las podría oscurecer con el filtro graduado. Y en vez de hacerlo tan negro, le voy a dejar simplemente así un poquito más oscuro. Elegiría este filtro graduado y aumentaré un poquito la exposición para dejarlo un poquito ahí más oscuro. Voy a ocultar todos esos puntos de control para que veas el resultado que hemos conseguido. Y con esto podemos decir que ya hemos visto los ajustes globales y los ajustes globales aquí en Adobe Camera Raw. Pero ahora te voy a enseñar un menú que es súper importante y que ya vimos en la lección anterior, que es precisamente este menú que se encuentra aquí abajo. Fíjate que al hacer clic sobre él se abre una nueva ventana. Pues este menú es súper importante porque aquí tenemos que configurar el espacio de color. Y esto es una de las primeras cosas que tienes que hacer tú cuando abres Photoshop y sobre todo cuando abres Adobe Camera Raw. Aquí en espacio de color deberías de dejar o bien Profoto RGB o bien Adobe RGB. Hay gente a la que le gusta trabajar en Profoto y hay gente a la que le gusta trabajar en Adobe. Yo te recomiendo que lo dejes en Profoto. Y la explicación por ahora se escapa un poco del propósito de esta lección. Pero déjalo o bien en Profoto o bien en Adobe RGB. Y también tenemos la profundidad de bits. Aquí sí que yo te recomiendo que lo dejes en 16 bits por canal. Y luego tenemos la opción del millón, que es la de abrir en Photoshop como objetos inteligentes. Yo esta opción te recomiendo siempre que la tengas activada, porque si no, cuando abres esta imagen en Photoshop no se va a abrir como un objeto inteligente y luego no vas a poder volver a Adobe Camera Raw y ver todos los ajustes que tú aquí has realizado. Para que lo entiendas, le vamos a dar a aceptar y fíjate cómo aquí ahora pone abrir objeto. Si yo pulso en la opción de abrir objeto, Photoshop va a abrir esta imagen como una nueva capa en un nuevo documento y como si fuera un objeto inteligente, que es precisamente este iconito que aparece aquí. Ahora, si yo hubiese realizado algo que no me gusta, siempre puedo volver a Adobe Camera Raw y fíjate que al abrirse Camera Raw tenemos aquí todos los ajustes que nosotros hemos llevado a cabo. Podríamos hacer otros ajustes, por ejemplo, podríamos aumentar la exposición al máximo para que sea muy evidente el cambio, le daríamos a aceptar y otra vez estaríamos en Photoshop con los ajustes aplicados. Si sigue sin gustarme esto, hago doble clic aquí y fíjate cómo hemos vuelto a Adobe Camera Raw con todos los ajustes aplicados. Si yo no hubiese enviado esta imagen a Photoshop como objeto inteligente, esto no lo podría realizar. Y esta es una acción que te tiene que quedar súper clara, ya que trabajando de esta forma con tus ficheros RAW y con objetos inteligentes vas a poder siempre trabajar con toda la información que te facilitan tus ficheros RAW. Así que si volvemos de nuevo aquí a Adobe Camera Raw, podríamos reducir la exposición y dejarlo en el valor que nosotros queramos, le damos a aceptar, de tal forma que vamos a volver a Photoshop y una vez que estemos en Photoshop podemos seguir trabajando con esta imagen y haciendo lo que nosotros queramos. Por ejemplo, le podemos añadir aquí un texto, vamos a reducir el tamaño y le podemos dar un nombre a esta imagen. Hola a todos. Vamos a quitar la mayúscula y lo vamos a dejar así. Hola a todos. Y podemos poner este texto más o menos en esta posición. Y bueno, con esto podemos decir que ya hemos terminado esta lección donde hemos visto Adobe Camera Raw. Te recuerdo que Adobe Camera Raw necesitaría otra serie de vídeos completa aparte. Evidentemente no 30, pero sí unos cuantos. Así que espero que por lo menos todas las opciones que te he explicado te hayan quedado lo más claras posibles. Nos vemos mañana en la lección número 18 de esta serie de vídeos 30 días para aprender Photoshop, donde vamos a ver cómo llevar a cabo la técnica de Touch and Bar en todas tus fotografías. Así que un saludo a todos y nos vemos mañana, no te lo pierdas.